Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hola, Jorge. Diego Sao, ¿cómo estás? Muy bien. Me gusta esto de agarrar el micro por la base, así. Mauricio Almada lo hacía mucho. Se Sí. afirmaba el micrófono, lo agarraba así, cuando estabas ahí medio endeble, que no sabías muy bien para dónde ibas a arrancar. ¿Es el pisar fuerte del comunicador? Sí, vos ¿Agarrar sabés el que sí. micrófono? Agarrar el micrófono con fuerza, con vehemencia, ¿no? Y afirmarte ahí. Alvin me dice que no. ¿Cómo andás? @Alvin Green, el operador de la consola. Voy a saludar a @Wikemacana, Mide Mediante, Macarena Saavedra. Baja las cortinas porque necesita entrar en trance mientras saluda al Fabri. @César Giacosa, el Switcher Master estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Bueno, y vamos a arrancar con una noticia. Esto acaba de suceder, Nico, ¿no? Acaba de suceder. Sí, 16:14 es la hora del tuit del presidente de la República, Yamandu Orsi, que dice: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Bueno, nos acaba de caer esta noticia sin tenerla más. O sea, perdón, sabíamos muy bien que en las próximas horas era una cuestión de horas para que el expresidente, digamos, que se conociera esta noticia. Estaba convaleciente hace un tiempo, ya lo saben, él mismo lo había dicho. De hecho, también sabíamos que ya se estaban preparando sus exequias fúnebres, o sea, había que planificarlas, y de hecho ya están planificadas, se conocerán en las próximas horas, obviamente, porque estamos hablando no solamente del fallecimiento de un expresidente de nuestro país, sino que estamos hablando de la muerte de una persona, lo dijo ayer Fernando Pereira, ¿no? Cuando en un momento se tomó su tiempo para contar la visita que le había hecho a Mujica hace menos de una semana, y hablando de que quizás no se tenía la dimensión del impacto que tiene la muerte de Mujica en otras partes del mundo, no solamente en Uruguay, por la referencia en la que se convirtió a partir de su presidencia y después. Sí, una figura que a partir de la presidencia se volvió global, que tenía, claro, una historia y un derrotero muy, muy singular, que ya de por sí llamaba la atención fuera del mundo, pero esa relevancia internacional también la adquirió a partir de lo llamativo que resultaba para los medios internacionales cuando ponían el ojo en cómo un presidente de la República, con esa historia además, vivía en las condiciones que vivía Mujica, ¿no? Sí, bueno, se trastoca por completo, me parece, la agenda de este programa, y les diré que la agenda del país de acá a unos días, porque obviamente recién ahora estamos conociendo la noticia, tendremos obviamente las repercusiones de su entorno político, de su fuerza política, del entorno de la oposición, pero lentamente también nos vamos a ir enterando de cómo se va a desarrollar, por ejemplo, su sepelio, la previa a su sepelio, las cosas que Mujica dejó digitadas, ¿no? Para cuando muera, ¿no? Sabemos que dejó muchas cosas atadas para que, digamos, su
sus días posteriores, los días posteriores a su muerte estén, digamos, bien enlazados, encadenados, y que su destino esté de alguna forma sellado en el sentido de lo que quería para su cuerpo. Sabemos que va a haber una determinada cantidad de pasos que se van a dar en los próximos días que decantarán eventualmente quizás una cremación. Una cremación y seguramente cenizas queden en la chacra. Exactamente. Mm. Pero bueno, todo eso, porque lo sabíamos, ya nos había anticipado algo de lo que podía suceder, pero veremos a partir de ahora, por ejemplo, cuáles son las repercusiones en presidencia. Obviamente, no llama la atención que sea el propio presidente Yamandu Orsi el encargado de dar la noticia, ¿no? Creo que no se había filtrado por ningún otro lado. Fue, creo, la mejor idea que pudieron tener es que el propio presidente, aparte una persona de su fuerza política, pudiera dar la información. Vamos a ir tratando de, en vivo, generar la mayor cantidad de insumos posibles para tratar de, por un lado, repasar la historia del expresidente, ver las repercusiones inmediatas, ver cuáles van a ser los preparativos efectivamente. Capaz que nos ordenamos un poquito, si les parece, y retomamos de vuelta el programa, pero con esta bomba que acaba de caer, que es el fallecimiento de José Mujica. Vamos a hacer un cortecito, Alvin, ¿te parece? Y nos ordenamos. Fácil desviarse. Nos agarró, nos arrancábamos el programa. El propio presidente de Yamandu Orsi anunció el fallecimiento del expresidente José Mujica. Estaba convaleciente desde hace un buen tiempo. Iba a cumplir 90 años el 20 de mayo. Sabíamos que estaba en una condición crítica, que era cuestión de horas. El entorno de él ya estaba preparado, su fuerza política ya estaba preparado. De hecho, se estaba preparando hasta el protocolo de su sepelio. Bueno, conocimos la noticia hará 20 minutos, nada más. ¿Qué va a pasar a partir de ahora en el programa? Bueno, todo lo que teníamos planteado lo vamos a ir relegando porque se impone esta noticia. Vamos a ir tratando de incorporar voces que puedan abordar las múltiples dimensiones de la figura de Mujica, porque acá sí que tenemos muchísimas aristas para explorar, ¿no? de su vida. Momentos muy particulares de la historia del Uruguay, ¿no? O sea, empezando por su primera madurez, ¿no? El ingreso a la guerrilla, la cárcel, la dictadura, la salida, la transición democrática, el ingreso del MLN al Frente Amplio, el crecimiento del MLN y la entrada al Parlamento, su vida como diputado, después como senador, ministro en el primer triunfo del Frente Amplio y luego finalmente su llegada a la presidencia de la República. Sí, y otros mojones, la creación del MPP, hoy día claro, el sector más importante del Frente Amplio, su pasaje al Club de los Expresidentes, paseándose por Uruguay y también en Argentina con Julio María Sanguinetti, en algún momento su némesis política. Bueno, algunas de esas aristas las vamos a ir abordando en el correo del programa. A fin de año pasado, Sapo, le habíamos hecho una nota al expresidente José Mujica. Fuimos hasta la chacra, hablamos de distintos temas. Él ahí ya había anunciado que estaba en un camino de ida en cuanto a su salud. Él ya había anunciado que su estado de salud había llegado a una situación en la cual él había tomado la definición de no continuar el tratamiento, de que no iba a seguir sometiendo a su cuerpo a un tratamiento médico, digamos, invasivo, fuerte, y que prefería dejar que la naturaleza tomara su curso. Esa había sido la expresión de Mujica. Entonces, te diría que era una de las últimas oportunidades para hacerle una entrevista al expresidente, y él había hablado un poco de este tema. Era absolutamente consciente de que tenía muy cercana la muerte, y nos dejó esta frase. Podemos repasarla, la nota con José Mujica la pueden encontrar también en el canal de YouTube, la pueden encontrar en delsol.uy, va a estar en nuestras redes sociales, pero para que vean que Mujica estaba absolutamente preparado para este momento, como muy pocas personas lo están. Escuchen lo que decía José Mujica
cuando le hicimos la nota a fines del año pasado en Fácil Desviarse, y él habló sobre este momento. ¿La etapa de su vida en la que suele volver? ¿Algún momento que suele recordar o que en este momento recuerde con mayor frecuencia? Estoy a 5 meses, 90 años. Tengo agujeros por todos lados. ¿Qué querés? ¿Que te repita el poema de Darío? Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Este fue un año jodido, con una enfermedad. Vivan lo que tienen. Miren que se va. ¿Te asusta lo que viene? No, les digo a ustedes, lo que viene para mí es el cementerio. Si te digo que estoy a meses de 90 años, tengo un agujero acá y eso, no tengo ganas de irme, pero... ¿Usted cree que la vida es la aventura de las moléculas? Ya lo ha dicho Sí. varias entrevistas. De Sí. alguna forma es decir... Y acá está el infierno y el paraíso. Por eso le digo a todos los jóvenes, vivan la vida, peleenla, quiéranla. Y no hay ningún triunfo definitivo, ni ninguna derrota definitiva. No, triunfar y levantarse cada vez que uno cae. Mañana te echan del laburo, te vas a lamentar. Pero no es el fin del mundo. Va a aparecer otro y tenés que pelear por otro. Y así sucesivamente. ¿Fracasaste en el amor? No le digas nunca más al amor. No, estás loco. Empezá de nuevo. Porque no hay ningún triunfo. Hay que tener el coraje de levantarse y volver a empezar. Bien, esa fue la visita que le hicimos al expresidente sobre el fin del año pasado y fue la última pregunta. Así se cerró la charla, si no me equivoco. Capaz que suena naif, pero para dimensionar el impacto internacional de Mujica, eso lo subimos a las redes del programa, ¿no? Creo en Instagram. Al día de hoy tenía algo así como 3 millones de visualizaciones. O sea, nada en Uruguay, salvo algo de Luis Suárez, ponele, supera a nivel internacional el impacto de Mujica. O sea, y su mensaje, y su forma de hablar, su forma de expresarse, se convirtió en un referente global de un tiempo a esta parte. Ninguna derrota y ninguna victoria es definitiva, decía, ¿no? Algo así. Si le habrá tocado vivir derrotas impresionantes y victorias también épicas a Mujica en su vida, ¿no? Sí, hay que recordar cuando Mujica asume la presidencia y todo el ritual que se dio en torno a esa ceremonia. Recuerdan cuando le toma el juramento a Eleuterio Fernández Huidobro, o sea, a Nora Castro en la Cámara de Diputados, es decir, el MPP, ¿no? Que había sido antes el MLN, que había sido antes el MLN político, había sido antes el MLN guerrilla, llegaba vía las urnas al poder, ¿no? O sea, el MPP absolutamente consolidado, ¿no? Y ese derrotero estuvo muy presente en todo el ritual de juramentación, obviamente con Lucía Topolansky también presente. Vamos a ir repasando la vida de Mujica, algunos de los mojones políticos y personales. Si les parece, ya arrancamos. Sí, con distintos invitados y con distintos contactos que se puedan conseguir a lo largo de la jornada, van a tener que entender también de que mucha gente se está enterando en este mismo momento de que falleció el expresidente José Mujica y bueno, va a haber mucha gente de su cerno más interno también que en este momento está asimilando esa noticia. Ahora estamos al aire con el politólogo Fito Garcés, que lo encontramos, está al otro lado del teléfono. Fito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Fito, gracias por atendernos. También No, por favor. te enteraste ahora recién, estamos Por asimilando ustedes. la noticia, claro. Por ustedes. Y contame un poco desde el lado como politólogo, que si Sí. yo te pidiera definir a Mujica, a su historia política, a su trayectoria, a lo que va a ser Mujica para la historia política del país,
Si tuvieras que hacer esa definición, ¿por dónde arrancarías? Bueno, sí, un político enormemente influyente, desde luego, ¿no? Fíjate que fue un factor decisivo, no el único, ¿no? Pero un factor importantísimo en la construcción del NPP, que es un movimiento político extraordinario, ¿no? Uno de los más extraordinarios de la historia. No sé, todos sabemos, el movimiento, la fracción más importante del Frente Amplio, que es el partido más fuerte del Uruguay, con más votos del Uruguay, ¿no? Récord absoluto de legisladores, ¿no? De diputados y de senadores, un movimiento espectacular, ¿no? Hoy Orsi presidente. En fin, por un lado eso, ¿no? Un político muy influyente en la medida que dejó un legado enorme, que es este MPP superpoderoso. Y por otro lado, una persona dedicada, y eso me gusta, esa es la parte que más me gusta de él, una persona, yo diría, dedicada a cultivar ideales a lo largo de su vida. Esto que voy a decir puede resultar raro para los que no leyeron El Ariel de Rodó, pero Mujica es un arielista. Antes que socialista, es un arielista. ¿Se acuerdan del Ariel de Rodó, 1900? Uh-huh. ¿No? Cuando Ariel le hablaba a los jóvenes y le decía, che, no se dediquen a las cosas materiales, dedíquense a las cosas espirituales, ¿no? Dedíquense a cultivar ideales, ¿no? No sigan el modelo anglosajón de vivir para el interés y para lo material, decía Rodó, ¿no? Dedíquense a otras cosas, a las cosas del espíritu y a los ideales, a perseguir ideales. Y no tengan miedo a cambiar tampoco, porque Rodó es eso, Rodó también es eso, ¿no? Es motivos de proteo, hay que animarse a cambiar, ¿no? Uh-huh. Construir, reconstruirse, reformarse, decía él, ¿no? Esa frase que nosotros decimos todo el tiempo, renovarse y vivir, para Rodó era reformarse, vivir, ¿no? Entonces, Mujica fue eso, fue una persona dedicada, que se fue reformando a sí mismo, pero siempre dedicado con la cabeza puesta en el servicio público, a veces, muchas veces equivocándose, otras muchas veces acertando, ¿no? Pero consagrándose a sus ideales. Ese es Mujica. Fito, mucha gente, o sea, y hay mucho trabajo sobre el periodo de guerrilla del MLN, mucho trabajo sobre el Mujica presidente, el Mujica gurú, si se quiere, pero enseguida pensamos en vos por el libro que sacaste, que es De las armas a las urnas, que es quizás el momento más interesante para estudiar al fenómeno Mujica, que es el proceso de adaptación a la legalidad del MLN, ¿no? Donde hubo fuego, ¿no? Donde hubo fuego, perdón, sí, donde hubo fuego. De las armas a las urnas es un libro que... Sí, perdón, me confundí por completo. Se te cruzaron los cables. No, tranquilo. ¿Dónde hubo fuego? Tanto libro. Claro, donde hubo fuego. Porque ahí tenés que ni siquiera querían participar las figuras históricas, querían participar del proceso democrático en la primera elección, después a regañadientes en el 94 aceptan algunos, ahí entra Mujica. Sí. Claro, mirá, Mujica fue muy importante también en ese momento, ¿no? Porque hoy tenemos este MPP gigantesco y yo diría moderadísimo, no, capaz que liderando uno de los gobiernos más moderados de la postdictadura, que es de Orsi. Mujica construyó construir este MPP, pero bueno, a principios de los 90 estaba en discusión, ¿no? Dentro del MLN estaba muy en discusión qué hacer, ¿no? Seguir por el camino de la institucionalización, el camino de las elecciones, el camino institucional le llamaban ellos, o si se vendría un nuevo 73 en el marco de las políticas del consenso de Washington que campeaban ahí en los 90 y que por lo tanto vendría, como pensaban algunos, como el Tampero Zabalza o Román Henares, ¿no? Se vendría otro golpe de derecha que tendría necesariamente que encontrar el MLN organizado y armado. Entonces Mujica fue muy importante en impulsar la línea hacia la institucionalización, hacia de poner todos los huevos en la canasta de la lucha electoral. Fue muy importante así, ¿no? Y esto es 1994, 1995, Mujica entra al Parlamento, de entrada nomás se transforma en una figura
extremadamente interesante para el público, lo empiezan a llamar de todos lados, los medios de comunicación, los periodistas, todo el mundo, y Mujica se va transformando rápidamente en ese fenómeno que fue después, y va consiguiendo que el MPP crezca rápidamente, ¿no? Hacia el 2001-2002, ya el MPP se había transformado en el sector más votado del Frente Amplio, en muy poco tiempo. Entonces Mujica fue decisivo. Yo diría, en ese viraje, desde las dudas que tenía el viejo MLN acerca de qué hacer en la legalidad, hasta este MPP de hoy, tan suavecito, tan integrado el sistema, Mujica fue clave. ¿Y cómo entendés, Fito, que lidiaba él con ese proceso de moderación de su fuerza política y del sector que en definitiva él lideraba? Porque en realidad es impresionante, porque vos lo tenías en las armas en los 70, discutiendo 20 años después o 15 años después si integrarse o no a un partido político. En determinado momento eran la opción de izquierda dentro del Frente Amplio, cuando algunos de sus socios se habían ido del Frente Amplio, pero bueno, se quedaron y eran la opción de izquierda, y ahora están en alianza, digamos, con la parte más moderada, o representan de alguna forma lo moderado del Frente Amplio. Sí, donde me apure capaz que lo más moderado del Frente Amplio. Mira, lo primero que me viene a la mente es, no se olviden que la tradición ideológica del propio MLN es la de hay que adaptarse a las circunstancias. Eso es como el punto de partida del propio MLN en términos ideológicos, en lo que yo llamo la matriz ideológica fundacional del MLN. ¿No? El MLN dice, no hay que darle mucha... No tenemos que ser como los comunistas, dicen los que van a fundar el MLN, los que están fundando el MLN. No, los comunistas son doctrinarios. No. Las palabras nos separan, la acción nos une. No hay que ser doctrinario, hay que ser pragmático, ¿no? Y hay que adaptarse a las circunstancias. Y lo que tenemos que hacer es construir un movimiento capaz de eso, capaz de todo el tiempo de mutar, cada vez que sea necesario, mutar. Entonces, ellos son así. Mujica, me acuerdo que yo di una charla en la Universidad de Minnesota en el 2012, porque claro, había mucha curiosidad sobre esto. Yo estaba allá pasando un semestre, y entonces en mi PPT puse una foto de un camaleón. ¿No? Porque claro, mi inglés no era grandioso, me ayudé con algunas imágenes, ¿no? Mujica, ¿no? Un camaleón, es decir, un ser capaz de adaptarse a las circunstancias del entorno de modo extraordinario, ¿no? Entonces, quizás por un lado a Mujica le conflictuaba, como tantos Tupamaros, capaz que por un lado le conflictuaba este asunto de cambiar tanto, ¿no? Porque es un cambio radicalísimo, ¿no? De no creer en nada de esto, de pensar que era tiempo perdido, estar en las elecciones, a ser expertos a la hora de juntar votos, ¿no? Claro, yo pienso el espacio de 609, ¿no? O sea, fue la experiencia más pragmática para juntar votos de la historia del país, creo. Una máquina extraordinaria, ¿no? O sea, de no interesarse en las elecciones, hacer unos cracks juntando votos. Y de pensar en el socialismo y la liberación nacional, a seguir pensando en el socialismo y en la liberación nacional, pero como horizonte, y en el corto plazo ser extraordinariamente moderados. Eso, capaz que por un lado le generaba capaz que ciertos líos, ciertos conflictos, pero creo que mucho menos de lo que uno se podría imaginar, dada esta matriz ideológica básica que es este mandato de pragmatismo, de adaptación a las circunstancias. Bien. Fito, no sé si tiene alguna más ustedes. Tenía para leerte el día que asume Mujica, la crónica del observador, ¿no? Que justo estabas hablando en ese momento. Dice, uno de los temas más comentados de ser fue el primer día como diputado del dirigente histórico del MPP, Tupamaros, José Mujica. Una anécdota que se escuchó insistentemente en los correos parlamentarios fue la llegada al Palacio Legislativo del Nobel diputado. Según el trascendido, Mujica arribó al estacionamiento dispuesto para los integrantes de la Cámara de Representantes, ubicado frente al nuevo edificio de las comisiones, en su moto Vespa de color azul, vestido de pantalón y campera de jean, camisa haltón y zapatos negros. Mujica, tras quitarse el casco protector, habría mantenido el siguiente diálogo con el funcionario a cargo del estacionamiento, quien obviamente no sabía quién era. Le pregunta al del estacionamiento: señor, ¿usted
¿se piensa quedar mucho tiempo acá? Porque este es el lugar donde estacionan los diputados. Y Mujica contestó, mire, salvo que vengan los milicos, me pienso quedar 5 años. Y sí, ese era excelente, sí. Se quedó mucho más tiempo, Sí. ¿no? Yo tuve un par de charlas largas con Mujica nomás, en el marco de un par de libros. Estos 2 que hicimos con Ceci Rocha primero, segundo, con Fernanda Boyd. Y después tuve unos cruces cortitos en algunos medios de comunicación por ahí, o en instancias por ahí. Yo le agarré cariño a Mujica. Y yo que tengo mala opinión del MDN de los 60, le agarré cariño. Yo creo que fue sobre todo en esto, ¿no? Desde el 90 y pico para adelante, en estos 30 y pico de años, fue una persona muy constructiva, muy constructiva. Yo creo que en la izquierda fue una persona muy constructiva. Él ayudó mucho, bueno, ya le conté esto de la institucionalización del MDN, pero él, por ejemplo, en el primer gobierno del Frente Amplio, evitó que, en un episodio muy recordado, que Danilo Astori renunciara, ¿no? Cuando Astori estaba enojadísimo, fines de julio, discusión del presupuesto, 2005, el que, según una anécdota muy recordada, se lo llevó a un bar, agarró una cervecita y le dijo, decime qué querés. Eso era muy de Mujica, una persona con mucha capacidad de articulación, dentro del MLN y fuera del MLN, ¿no? Cultivó el diálogo, sí. Sí, constructivo, a ver, un hombre de diálogo dentro del MLN, un hombre de diálogo dentro del Frente Amplio, y una persona que tuvo algunos gestos muy lindos después, ¿no? Durante estos últimos años, ¿no? Este asunto de lo que él llamaba el sindicato de los expresidentes, ¿no? Sí, esto de juntarse con Sanguinetti, con la calle Herrera. Yo creo que terminó teniendo mejor relación con Sanguinetti que con la calle Herrera, pero se juntaban y daban un lindo ejemplo, ¿no? Sí, que son de esas cosas que ven de afuera y se sorprenden un poco de cómo se logra esto. Bueno, en parte se logra gracias a Mujica y los otros expresidentes. Fito, Mirá, dale, decime. Sí, no, eso, que terminé agarrando cariño, entonces, bueno, déjeme decir que, bueno, que por acá, enviar un saludo sobre todo a Lucía, siempre muy amable, cada vez que tuve que hablar con ella. Les cuento otra, tienen un minuto más. Sí, Sí, dale. El año pasado tenía, en mi clase en Ciencias Sociales, había gente que quería conocerlo, ¿no? Estudiantes que querían conocerlo. Y, bueno, llamé a la chacra. Hablé con Lucía, que era la que atiende el teléfono, que tenía el teléfono también. Lucía, mira lo que me pasa, un par de estudiantes que quieren conocer a Pepe, los quieren conocer a ustedes. Ay, mirá, Garcés, no sé si esta semana podremos, pero que vengan el lunes que viene. Y recibieron a los estudiantes de Ciencias Sociales con mucho cariño. Entonces, nada, déjame mandarle un saludo a Lucía, y bueno, y enfatizar eso, ¿no? Una persona muy constructiva, muy polémica en los años, en su juventud, ¿no? Y muy constructiva en los últimos años de su vida política. Muchas gracias, Fito. Te dejamos Dale, un saludo a vos abrazo también. grande, Un abrazo gracias, grande. Vale. Seguimos con las repercusiones del fallecimiento del expresidente José Mujica. Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, publicó en sus redes sociales un extenso comunicado en memoria del expresidente Mujica. Ahora vamos a hablar con algunas personas del MPP para conocer un poco cómo está llevando esta noticia su sector político, el sector que creó Mujica. El Pacha Sánchez puso en sus redes este mensaje, se los leo textual. No creo que te hayas ido, no creo que algún día te vayas, pero si es verdad que te fuiste, entonces voy a ir a tu jardín y a ver tu cosecha. Un montón de pueblo agradecido y comprometido que toma con sus brazos las banderas que los tuyos levantaron. Un país mejor, al que hiciste un poco más justo, un amor intenso con tus compatriotas, con tus compañeros, con Lucía. Una y mil vidas de lucha, clandestinas, de a pie, en silencio y en los escenarios. Unas cuantas quijotadas, sueños de revoluciones y mundos posibles y mejores. No creo, viejo, que te hayas ido, pero si es así, te quiero asegurar que seguiremos construyendo patria, que seremos siempre parte de la gente y que nos irá la vida luchando por los imposibles. Tengo para darte muchos agradecimientos, pero hoy te estoy viendo en tu pueblo, en tus lágrimas, en tus recuerdos y sobre todo en tu futuro.
no sabés de cuántas vidas sos parte. Así que no creo que te hayas ido, no creo que algún día te vayas, pero si es así, déjame decirte que yo creo que un poco cambiaste el mundo. Gracias, Pepe. Si les parece, hablemos con algunos integrantes del MPP. Por ejemplo, el senador Sebastián Sabini. El senador Sebastián Sabini, que como ustedes ya saben, fue una persona clave durante el gobierno de Mujica en la articulación que se dio, por ejemplo, entre el Ejecutivo, el Parlamento, y probablemente uno de los hitos que van a quedar del gobierno de Mujica y que probablemente la mayoría de la gente se acuerde, la agenda de derechos, que se dio su expansión durante el gobierno de Mujica. Lo tenemos por ahí, ¿estás al aire, Sebastián? ¿Escuchás por ahí? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por atender en este momento. ¿Cómo te encuentra esta noticia? Desde lo político, desde lo humano, por donde quieras arrancar. Bueno, primero un poco toqueado, como que imagino que buena parte de la población, por más que sabíamos que esto podía pasar, uno siempre guarda esperanza de que las cosas vayan mejorando y bueno, evidentemente no pasó. El sábado hablé con Tía y bueno, me había dicho que estaba estable, pero que bueno, que sabíamos que esto podía pasar. Venían preparándose. Así que primero como bajar un poco a tierra lo que está pasando. Creo que lo que ponía Pacha es así. Se va una persona que costó muchísimo y que no va a ser fácil llenar ese espacio, ¿no? Sebastián, vos cómo te integraste en su momento al MPP, ¿cómo fue que conociste a José Mujica? Bueno, a Pepe lo conocí, no sé, sería 97, 98, en el viejo local de Tristán Arbaja, un local bastante venido a menos, digamos, y en aquel momento, bueno, Pepe estaba con la idea de que los jóvenes del MLN, del Frente Juvenil, en ese momento fuéramos a trabajar a la chacra y quería dar un espacio ahí para quedarse, qué sé yo, y aprender los oficios del mundo chacarero. Y bueno, yo vivía en una chacra, así que para mí no había una gran novedad en eso, digamos, y además, bueno, yo dije que quería ser profesor de historia y que agradecía la invitación, pero no. Y bueno, después sí, ya en la militancia, yo lo otra vez decía en un programa, bueno, para nosotros en aquel momento, o sea, en el 97, 98, Pepe ya era una figura mitológica, digamos, ¿no? Una figura que bueno, que había roto algunos esquemas y lo escuchábamos con cierta devoción, ¿no? El gobierno después, bueno, sí, tuve la suerte de poder trabajar en el proyecto de cannabis, en el proyecto de la Universidad Tecnológica también, que se articuló mucho en aquel momento con Pepe permanentemente, y bueno, tenía esa capacidad, como decía Pito, de dialogar, ¿no?, con todos los sectores. Y bueno, cuando yo le decía, no sé si iba a salir de este proyecto, estaba preocupado, y me decía, tranquilo, que tenemos los votos. Bueno, eso era Pepe, siempre tenía un as bajo la manga y cuando uno no se lo esperaba. Te iba a decir que, claro, el gobierno de Mujica dejó muchas cosas, ¿no? Tenés, por un lado, cosas tangibles, tenés proyectos como el de la marihuana, la agenda de derechos en su conjunto, vos ahora mencionabas la UTEC, también tenés Debes, es un presidente que, por ejemplo, había hablado mucho de educación, te diría que fue una de sus obsesiones, el tema de la educación, y él mismo dijo que fue una de las cosas que quedó en el debe. Vos que estuviste, como decías vos, trabajando, por ejemplo, en esos proyectos que fueron claves, ¿no? Hablamos un poquitito de esas cosas que se hicieron y las que quedaron en el debe también. Dame un panorama de lo que significó, por ejemplo, la agenda de derechos en el gobierno de Mujica. Que haya aparecido este gobierno, que una de las cosas que hizo fue impulsar el matrimonio igualitario, impulsar la despenalización del cannabis y la regulación que llevó con el Estado, toda la discusión que se hizo en su momento. Hacemos un panorama de eso. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, si uno hace un raconto de lo que fue el gobierno de Pepe y, digamos, si mirás los números fríos, los números de pobreza, desigualdad, de empleo,
crecimiento económico, actividad económica, fue un gobierno muy bueno, a pesar de que, bueno, recibió muchas críticas posteriores, ¿no? Y sobre esa base, sobre la base de esos avances, se fue construyendo una agenda donde creo que Pepe sobre todo tenía la capacidad de dejar trabajar, ¿no? Es decir, un presidente sumamente republicano donde el Parlamento hablaba y bueno, y él generalmente aceptaba lo que se decía del Parlamento y avanzaba en ese sentido. Es decir, si uno mira cuántas leyes vetó Mujica, debe ser uno de los presidentes después de la apertura democrática que vetó menos leyes, y no fue el que vetó menos. Y eso creo que habla mucho de su forma de pensar en cuanto a lo republicano, digamos, ¿no? Y en el caso del matrimonio igualitario, la penalización del aborto, bueno, fue clave para que esos proyectos cristalizaran y más allá, digamos, de la valoración que él hiciera sobre si era importante o no el matrimonio igualitario, o por supuesto que con el aborto sí tenía, digamos, una visión más formada, y bueno, el mensaje fue: yo no voy a vetar nada, avancen. Y en el caso del matrimonio igualitario, bueno, si esto les parece importante a una generación, yo no soy quien para decir que no. Y en el caso del cannabis, también una mirada distinta, pero muy pragmática en cuanto a, bueno, cómo hacemos para resolver algo que evidentemente a todas luces está fracasando. Entonces creo que esa frescura de cabeza es lo que muchos de nosotros, que aún siendo una persona en aquel momento de avanzada, le reconocíamos como esta frescura de pensamiento, ¿no? Es interesante eso que pones arriba de la mesa porque no lo habíamos explicitado. Claro, era tu primera legislatura esa, si no me equivoco, Sebastián, la del gobierno de Mujica. Y claro, esa no era la agenda de él. Él en realidad lo que fue aceptar ese trabajo que hicieron desde el Parlamento, y bueno, y donde vos además ahí tuviste ese rol importante articulando con la sociedad civil, que venía, por ejemplo, por el lado del matrimonio igualitario, o con los proyectos que después sí terminó teniendo una iniciativa del Poder Ejecutivo vinculados al cannabis. Pero por lo que veo, también siempre te tocó correrlo por otro lado, ¿no? Porque lo conocés con esa propuesta de ir a la chacra, le decís que no, y después lo corres con una agenda que no era la agenda que él a priori tenía como una prioridad en el Parlamento. Sí, no, claramente no era su agenda, pero bancó. Sí. Que me parece que es lo rescatable, ¿no? Es decir, entender que hay otras agendas que son tan importantes como la que él tenía, que era una agenda basada en la necesidad sobre todo de vivienda de los sectores populares. Uh-huh. Y además una agenda que realmente la política no habla, ¿no? Es decir, que hablar de la felicidad, del sentido de la vida, de para qué estamos en el mundo, bueno, son cosas que realmente los que estamos en política no hablamos, y creo que esto también, en un momento de falta de sentido como vivimos hoy, de tantas incertidumbres, me parece que también hay que rescatar, ¿no? Pero él entendía perfectamente que atrás de todas estas cosas que nosotros planteábamos había colectivos organizados, había una demanda y una necesidad de transformación, y por eso también lo acompañaba, ¿no? Es decir, no eran cuestiones fortuitas o antojadizas, sino que había una demanda, una organización, una movilización que ponía eso sobre la mesa y que estaba pidiendo al Frente Amplio respuestas, como a otras cuestiones que se habían dado respuestas en el primer gobierno. Ahora después nos vamos a meter un poco, Sebastián, con la inolvidable reacción. y riquísima. Te decía que ahora nos vamos a meter con algunas de las reacciones internacionales, pero nada, agradecerte, y antes de liberarte una última. Acá, en Uruguay, porque creo que todos entendemos, todavía capaz que no a total cabalidad, ¿no? Pero va a ser un evento donde va a venir mucha gente afuera, digamos, el mundo va a estar mirando este momento, pero claro, después está la faceta más íntima de cómo lo van a procesar los uruguayos, y por un lado vas a tener
a mucha gente, digamos, de afuera, mandatarios que van a querer venir a dar sus respetos, pero también vas a tener a mucha militancia, a mucho dirigente y a mucho votante, a mucho frente amplista que lo va a querer despedir, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esa tensión? Porque por un lado tenés un evento que es despedir al estadista y después vas a tener que despedir al militante y ahí va a querer venir la gente, digamos. Mirá, hace un ratito, antes de hablar con ustedes, me llamó mi compañera Esperando, ¿no? Y eso creo que resume lo que vamos a vivir. Si lo que estamos viviendo, el pueblo uruguayo va a llorar a uno de los más grandes. Gracias, Sebastián Bien. Sabini, Un abrazo. senador del MPP. Muchas gracias por atender en un momento tan difícil. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bien, vos hablabas de las repercusiones. Empecé a abrir como aleatoriamente medios de afuera, ¿no? Entro a Folia de San Pablo, a pleno la imagen de Mujica. El País de Madrid lo mismo. Vas al Comercio de Perú, ni que hablar. La Nación. Todos están mirando a Uruguay en este momento y a la noticia, que como decíamos, si bien era esperada de un momento al otro, el impacto y las repercusiones que va a tener todavía ni siquiera las estamos dimensionando mucho. Va a estar, obviamente, la parte local, con la militancia, con su entorno querido, pero también va a haber mucha gente que de afuera va a querer venir eventualmente a rendirle homenaje por haber sido fuente de inspiración, por haber compartido tiempos políticos en conjunto. Pienso en Brasil, pienso en Lula, pienso en Argentina, a ver quiénes vendrán por ese lado, pero pienso en toda Latinoamérica, ¿no? Y más allá también. ¿Querés meterte con alguno de los sí. mensajes, por ejemplo, que van llegando, nacionales e internacionales? Yo le voy a leer algunos de los locales para que mientras ustedes vayan buscando las repercusiones internacionales. Por ejemplo, habló el expresidente Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, a través de sus redes sociales, le dedicó una despedida al expresidente Mujica y puso: ante la muerte del expresidente José Mujica, mi respeto y saludo a su partido político, a su gente y sus compañeros de vida. Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil a la asunción de Lula. Que en paz descanse. Ese es el mensaje del expresidente Luis Lacalle Pou, recordando aquel momento, que lo mencionaba un poco Fito Garcés también, ¿no? El momento en que se le dio esa señal al mundo de que van los expresidentes y presidente actual a la asunción de Lula, mostrando, te diría que casi un frente unido de toda la política uruguaya junta a hablar con Brasil. En un momento además de mucha tensión con respecto al Mercosur, el liderazgo regional. Ahí tenés el recuerdo de Luis Lacalle Pou. Blanca Rodríguez, senadora del espacio 609, que lo mencionaba el Sapo hace unos minutos. El espacio que construye Mujica con la búsqueda de incorporar a personas al Frente Amplio sin ir directamente al MPP, pero creando un espacio en el que se puedan acercar. Era algo parecido a un frente grande, no lo que proponía Raúl Sendic, Raúl Sendic padre, Sí. pero sí esa idea de, bueno, ampliar, abrir la portera, ¿no? Como en su momento el Frente lo hizo con Rodolfo Nin, ¿no? Para acceder al gobierno, con un intendente Cerro Largo Blanco. Bueno, Mujica dijo, la forma de acumular políticamente es abriendo la portera a personas que no son nuestro palo. Entró Víctor Valiante, entró Jorge Sarabia, entró la gente del fútbol, también estaba ahí Quique Sarabia, el Pato Torena, es decir, era un crisol de personalidades que no estaban vinculadas a la izquierda y que sin embargo ayudaron a que el MPP en definitiva se convirtiera, porque si bien era el espacio 109, el MPP se convirtiera en lo que es hoy. El mensaje de Blanca Rodríguez. Querido Pepe, hace 2 semanas estuvimos hablando de Sócrates, Homero y el ideal de belleza clásico. Por supuesto, no faltó la sabiduría de tu adorado Quijote, libro que siempre tenías al lado. Y la conversación pasó de Helena de Troya a tu obsesión por la tierra, las vacas y cómo mejorar los rindes, trabajando con la genética. Me dijiste que no me olvidara, y ahí abre comillas Blanca Rodríguez en su mensaje, que los políticos piensan y el pueblo siente, y por lo tanto ya sabés dónde tenés que estar. Gracias por nuestras conversaciones, por la herencia de no cultivar nunca el odio, sino el amor, y por esa loca idea de salvar la vida. La vicepresidenta Carolina Cose también le dedicó un mensaje. Pepe, desde todas sus facetas, nos invitó a pensar en otro mundo posible. Lo recordaremos con el corazón. Esa es la de la vicepresidenta Carolina Cose. Algunos pronunciamientos internacionales, ¿les parece? Evo Morales, el expresidente de Bolivia,
dice: nos duele profundamente la partida de mi hermano Pepe Mujica. Recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración y en la patria grande. Quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia, compañeras y compañeros de militancia y al pueblo uruguayo. Toda América Latina está de luto. Por su parte, también expresidente, en este caso de Argentina, Alberto Fernández, Pepe Mujica ha sido un ejemplo para una política que todo lo banaliza, un ejemplo de austeridad en una sociedad que premia a quienes amasan fortunas. Sin serlo, ha sido el mejor de los cristianos. Sin Francisco y sin Pepe, el mundo se entristece y se debilita. Mi recuerdo por siempre para ese gran uruguayo. Era la publicación de Alberto Fernández, y también se expidió el presidente colombiano, Gustavo Petro, que puso: ha muerto Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay. Adiós, amigo. Ojalá América Latina algún día tenga himno. Ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir, como la Unión Europea, una unión gran colombiana que en el corazón de la América Latina y el Caribe dé el paso decisivo a la integración, puso Petro. Te Bien. puedo Sí. dar algunas también de las reacciones de los líderes de la oposición uruguaya, porque ahí estábamos viendo un poco las reacciones que hay a nivel internacional de los distintos mandatarios. Yo ya les conté cuál fue la despedida del expresidente Luis Lacalle Pou. Podemos ir con otras de distintos líderes de la oposición. Por ejemplo, Javier García, el senador nacionalista del Espacio 40, le dedicó un mensaje también a Mujica y puso: ante el fallecimiento del presidente José Mujica, nuestras condolencias a su esposa, al Frente Amplio y su sector, el MPP. Las diferencias, que fueron profundas, se dirimen en el debate. Hoy es tiempo de silencioso respeto. Ese es el mensaje de Javier García, hablando de las diferencias que tenía con Mujica y que se va a mantener en silencio por hoy. Hasta el momento lo que se puede adelantar es que el velatorio va a ser mañana, a las 10 de la mañana. Va a haber obviamente un protocolo, hay que ver si pasará primero por la Casa del Frente Amplio, después por la CLMPP. Obviamente pues la gente podrá ir a despedirlo al Palacio Legislativo, después eventualmente una cremación y sus cenizas esparcidas en su chacra. Pero por lo pronto mañana sería el velatorio del expresidente. Les propongo hacer un corte, una tanda. Vamos a seguir recorriendo la vida de Mujica a través de diferentes voces, también las repercusiones políticas y personales. Un programa atípico, ya digamos levantamos lo que teníamos para el día de hoy. Histórico, más que bueno, atípico, ¿no? Histórico, seguro. Atípico para nosotros, Sí, claro. que nos cayó justo al arranque. En el minuto inicial, siempre una sorpresa. Siempre ¿no? una sorpresa. Por suerte está la radio para acompañar en estos momentos. Ya venimos. Fácil desviarse. 17:24 de la tarde. Decíamos, la programación que tenía Fácil Desviarse fue levantada por la noticia del día, que es el fallecimiento del expresidente José Mujica. Ya tuvimos la palabra de Fito Garcés, de Adolfo Garcés, con una primera mirada sobre la figura de Mujica. Él hizo foco específico en la transición del MLN hacia el juego democrático, participar de elecciones, primero con ciertas reticencias, finalmente participando de lleno, hasta convertirse el MLN en el MPP y el MPP en el sector más grande del Uruguay, ¿no? Y históricamente el más votado de nuestro país. Y él, guerrillero que estaba en la izquierda total, a un presidente que muchos consideran que era un presidente moderado, y hoy un líder político que muchos lo definían como uno de los más moderados dentro del Frente Amplio. Si les parece, seguimos la jornada y nos metemos un poco en el Mujica presidente con alguien que estuvo en su gabinete. Estamos hablando de Lilian Quechichán, es ministra de Turismo. Lilian, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Lilian? Gracias por atendernos. Gracias. Bien, bueno, todos más o menos estamos esperando que de un momento a otro se diera esta noticia. Sin embargo, me imagino que el momento de conocerla impacta, ¿no? Sí, siempre. Digamos, no por esperada, no deja de conmovernos y de movilizarnos mucho, sin ninguna duda, por lo que Mujica o el Pepe, como muchos le decíamos, ha significado en estos últimos años del Uruguay y en toda su historia.
en la huella que ha dejado, así que vos decías lo que integramos su gabinete, para mí fue un privilegio. En otra radio me preguntaban cómo eran los consejos de ministros con Mujica, que eran formales, porque él en la institucionalidad era muy correcto. Y después era un hombre muy, ¿cómo te diría?, muy franco. Te imaginás que yo estaba en un área que él no entendía, y de la que estaba lejísimo, como era el turismo. Entonces, muchas veces yo tenía que decirle, ay, no, Pepe, ¿por qué dijiste tal cosa? Que los argentinos vienen a lagartear al Uruguay. Y él escuchaba, porque era un hombre de mucho oído. Y realmente yo les puedo asegurar que terminó comprendiendo tanto esta actividad, que obviamente seguía estando lejos de lo que había sido su vida, pero la comprendió desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del relacionamiento con el pueblo. Y eso fue a partir de que nos escuchaba, volvíamos, íbamos, le explicábamos, y para mí fue una experiencia fantástica, así como nosotros lo escuchábamos en otros temas donde él realmente nos daba cátedra, toda esa vida del campo y lo rural que él quería tanto, y de lo que también algunos de nosotros no estaba tan consustanciado. Fue una marca país. Yo te diría que nosotros que salíamos al mundo a hablar del Uruguay, que siempre decimos un país chiquito, desconocido, allá en el sur de América, y sin embargo realmente Mujica se convirtió en una figura mundial, y para nosotros una marca país en Londres, en Berlín, en Madrid, en cualquier feria de turismo que íbamos, la gente preguntaba por Mujica. Bueno, yo he hecho el cuento muchas veces, que fui a Armenia, que me llevaron, bueno, en Armenia hay un lugar que es Echmiadzin, que es el Vaticano armenio, y el Papa armenio. Y yo iba muy nerviosa, porque era la primera vez que iba como ministra, en un viaje oficial, yo qué sé qué, esos papas con todos esos trajes, no sé qué. El hombre llegó y lo primero que me dice es, ¿cómo anda Mujica? Sí, lo conocían en los últimos lugares del mundo. Y en ese sentido hay que agradecerle mucho, y después parece que fue un hombre muy coherente, ¿no? Muy austero, vivía como pensaba, estaba cerca de lo que él amaba, que era la tierra, y lucía, sin duda. Así que bueno, es un día triste, muy triste. Pensaba, mientras hablabas, Lilian, que se daba una especie de paradoja, ¿no? En esto de que él no entendía mucho el tema, la materia de tu cartera, y sin embargo hizo de su gobierno, se convirtió él mismo en una marca país, en un punto de atracción. La chacra está en Waze, o sea, vos podés llegar a la chacra de José Mujica poniéndolo en Waze. No, totalmente, pero además institucionalmente nos terminó respaldando de una manera, porque comprendió el rol que tenía en un país como el Uruguay, en la institucionalidad uruguaya, una actividad económica de primer nivel como el turismo. Pero te digo, fue un proceso para mí muy interesante, porque nosotros lo habíamos vivido con Tabaré lo tenía desde el principio mucho más claro, si bien también era un hombre de La Teja, que tampoco era que tenía un vínculo, pero sin embargo había tenido otra relación con la actividad. A él le costó un poco más, y sin embargo terminó con una comprensión, y como vos decís, la paradoja de que hoy es parte de la marca país. No, yo te lo puedo asegurar, así como fue en su momento Forlán, así como fue en su momento, y lo sigue siendo, creo, el Ceibal, porque eso yo lo puedo asegurar, porque en todos los lugares a donde íbamos, el Uruguay no era solo reconocido por Punta del Este, que sí es reconocido también por Punta del Este y por sus bellezas naturales, pero no hay duda que por el fútbol, no hay duda que por el Ceibal, no hay duda, en muchos casos, por la trazabilidad de la carne, nos ponían como en un lugar importante, y por Mujica, no había lugar en donde fuera donde no te hablaran de Mujica. Mira, lo acompañamos a España en un viaje institucional, que fuimos ahí a la ciudad de Santander, donde la gente, los empresarios españoles querían hablar de industria, de agro y de turismo. Entonces estuvimos todo un día trabajando ahí en las oficinas con los responsables españoles de las diversas áreas,
y en la noche nos recibían en la zarzuela, en el palacio, el rey. Y yo te digo, no me voy a olvidar nunca en mi vida la imagen del rey Juan Carlos, bajo lluvia, esperando en la puerta con una, ¿cómo te voy a decir? Con una ansiedad, con un respeto a Mujica. Yo estaba súper nerviosa porque 10 minutos antes de ir a la zarzuela vino una persona de protocolo a decirme que no se podía ir de pantalones, que había que ir de vestido de pollera, y yo no tenía vestido ni pollera. Entonces tuve que salir a resolverlo. Y él llegó totalmente tranquilo. Me acuerdo que estaba Mario Vergara, estaba ahí también en esa delegación, estaba Lorenzo, había una cantidad de compañeros que lo habían acompañado a China y que de China fueron a España, y realmente la admiración, te pongo el rey porque es alguien tan alejado de lo que fue Mujica toda su vida, a donde fuera, en la ciudad de Santander igual, los número 1 del Banco Santander del mundo, le hacían reverencias, no solo por ser él Mujica y esa historia tan particular, porque indudablemente un hombre que había venido de la guerrilla, que luego fue un factor fundamental para que su sector político, algunos dicen se disciplinara, a mí no me gusta esa palabra, pero sí se integrara en la institucionalidad, lo convirtiera en la principal fuerza política de la izquierda, como soy el MPP. A ver, saquémonos el sombrero, esa es la verdad. Yo no soy parte de su sector, pero siempre he tenido en ese sentido, en la construcción política, un respeto muy grande. Y como presidente, un orgullo haber integrado su gabinete. Lilian, sí, ya vendrán las consideraciones políticas con sus faltantes. Se fue Sereñi, se fue Tabaré, se fue Danilo, ahora se fue Mujica. Quedará para otro día. Hoy lo que estamos haciendo es unas primeras impresiones de su entorno más cercano, la gente que convivió políticamente o laboralmente o humanamente con él. Lilian Quetzán, muchas gracias por estos minutos. Por favor, un abrazo a ustedes y gracias por dejarnos expresar en un momento que es de dolor, pero que también es bueno poder transmitir las cosas buenas de esa huella que Mujica seguramente dejó en el pueblo uruguayo. Gracias. Gracias a vos por atendernos. Bien, bueno, chao. Un abrazo grande. Vamos a seguir esta ronda de contactos. Teníamos a Lilian Quetzán, hablamos con Adolfo Garcé y ahora vamos a ir con Sebastián Sabini. Con Sebastián Sabini, perdón. Y ahora con Daniel Cayani. Estamos hablando de uno de los referentes de este MPP. Daniel, buenas tardes, o no tan buenas en realidad para ti. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias por atendernos, Daniel. Obviamente, como le decíamos a todas las personas con las que estamos conversando, si bien era algo de esperarse, era cuestión de días, de horas, me imagino que el momento en que se enteraron de la noticia debe haber impactado y mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos profundamente conmovidos. Es un momento muy doloroso. Es un mes especial, bueno, más. Yo 90 años de... Y bueno, la verdad que sí, se nos fue uno de los líderes más importantes de la política uruguaya en los últimos 50 años. Y bueno, creo que dejó una marca imborrable para compartir parte del tiempo político y ni que hablar para aquellos que también pudimos incluir también su movimiento, el gobierno que él lideró. Y bueno, y también era no solamente un líder político, sino también un líder ético y moral, un referente. Que lo conocimos hace un tiempo como un ex rehén de la dictadura, como un ex guerrillero que decidió también junto con otros compañeros emprender la peripecia política de trabajar en una democracia también frágil, pero bueno, convencer a su pueblo de las y bueno, que
Daniel, te voy a los pedir momentos políticos más importantes. si te podés mover un poquito, capaz que estamos teniendo un problema de comunicación y mientras lo haces... Tengo un retorno machazo. Está perfecto. Te hago simplemente la pregunta. Tu primer encuentro con Mujica, ¿lo tenés registrado? ¿Te acordás? Yo lo conocí en un acto, Uh-huh. en un acto del MLN, y nos voló la cabeza su forma, la prosa, sobre todo que emprendía, siempre tuvo una capacidad de comunicación envidiable y una llegada siendo joven, igual tenía 15, 16 años. Y bueno, después también nos tocó ser compañeras que integramos una parte del Frente Juvenil del MLN y que junto con el viejo Julio y con otros compañeros referentes también intentó formarnos. Bueno, nos pudrió la cabeza, como decía él, y bueno, sin duda creo que fue una de esas personas que tenía un liderazgo por convencimiento, no por imposición. Lo haría muchas veces, pero bueno, la práctica cotidiana también fue demostrar que parte de las cosas que él nos planteaba eran algo de razón. Y bueno, creo que también fue una persona que también logró pensar fuera de la caja, logró que la izquierda política urbana, media ilustrada, tuviera una cercanía mucho más con el profundo de nuestro país, con la cultura del interior y la cultura del campo en nuestro país, y bueno, le aportó de comunicación positiva, que creo que fue una de los estados en ese sentido. Uh-huh. Lo pude comprobar. Explotó el teléfono cuando se conoció la noticia, tanto de compañeros y tristes y conmovidos por la noticia de medios internacionales que están queriendo evidenciar lo que ha sucedido, y bueno, y eso también quiere decir que es una figura que rompió el molde, ¿no? En términos políticos, esa es de las figuras más destacadas del mundo uruguaya, por fuera del fútbol, del deporte. También que creo que dejó un ideario muy interesante, muy importante. Y bueno, para nosotros, una barra muy importante de la 609, haber compartido parte de su última etapa de la vida, sin duda es de una extrema, por lo menos responsabilidad, y ahora está muy compungido. A propósito de eso, Daniel, él en estas últimas entrevistas que dio en este tiempo, donde de alguna forma ya estaba razonando sobre lo que se venía, él decía que bueno, el líder es el que logra dejar una barra que lo aventeje, que lo supere con ventaja. Y la verdad es que eso fue durante muchos años un tema de discusión de si el MPP, había un MPP o un MPP después de Mujica, porque siempre parecía muy atado al magnetismo de su figura, y sin embargo en esta última elección parecen haberle cumplido en ese sentido, porque el MPP llegó a su mejor votación en el momento en que Mujica estuvo más ausente, o por lo menos no estaba en la primera línea de la campaña electoral. ¿Eso cómo lo vivieron como sector en ese sentido, cada vez que, por ejemplo, Mujica hablaba de este tema? Es bueno que además él lo haya reconocido públicamente, porque eso también era un vasco tosudo, le costaba también reconocer algunas cosas. Me parece que también creo que fue algo muy gratificante, pero bueno, la verdad es que también, sobre todo hay muchas cosas por él, sabemos qué va a suceder. Creo que hay un conjunto de compañeros y compañeras referentes de la 609 a nivel territorial, interior del país, a nivel que bueno, que intentar abandonar de lo que el viejo representa, porque también un conjunto de luchadores sociales y políticos en nuestro país que tuvieron peripecias increíbles, ¿no? No solamente fue un militante del Partido Nacional Socialista, luego un constructor
que tuvo también, realizó política con armas en nuestro país, que después fue rehén de la dictadura, que después salió y la primera cosa que hizo fue darse en conventuales, definir una estrategia y empezar a hacer aquellas mateadas en las plazas públicas que antes la gente no entendía y que sobre todo era una respuesta a también sintonizar con la realidad de la gente, porque después todo lo demás es más conocido, pero bueno, yo que sin duda él termina representando ese viejo puntado de políticos sociales que eran todos, junto con Raúl, junto con Épico Julio, Nato Oro, y algunos que hoy por suerte también nos acompañan, como el ruso Rosenkopf. Y bueno, también representa una parte muy importante de la historia de nuestro país. Y bueno, creo que el poder haber contribuido a que parte de su legado hoy pueda también tener una incidencia. Bien. Una bandera importante y bueno, y eso también un peso que cargamos en la espalda. Gracias. Daniel Cayani, senador del MVP, de nuevo, muchas gracias por atendernos en este momento. Un abrazo. Muchísimas gracias. Saludos, gracias. Saludos. Bueno, seguimos con esta recorrida de voces para repercusiones, por las recordar primeras. a José Mujica. Las primeras repercusiones, ya leímos algunas publicaciones de políticos locales, del gobierno, de la oposición. Uno entre las tapas de los diarios más importantes del mundo, te diría, y está en primera plana la imagen de José Mujica, y de a poquito también vamos a empezar a escuchar palabras, ¿no? Repercusiones, mucha gente que se enteró en el Correo de la Tarde. Nosotros arrancamos el programa con la noticia sobre las 4 y poco, sí. Y ahora sí vamos a empezar a poder escuchar también las voces de las personas que tienen alguna palabra para con José Mujica. Mencionamos a alguno de los líderes de la oposición. Habló Álvaro Delgado. Si quieren, podemos escuchar lo que decía. Esto es de un móvil. Las imágenes son de subrayado. Hoy, más que calificar y lo que pasó, obviamente es un presidente del Uruguay. Eso institucionalmente ya de por sí nos genera un respeto a todos. Es un representante de mi país electo democráticamente. Pero más allá de eso, en términos políticos, las diferencias o las coincidencias que podemos haber tenido, seguramente más diferencias que coincidencias, sin duda, hoy se dejan de lado. Hoy falleció después de un proceso largo y de una enfermedad cruel. Y bueno, creo que lo que merece hoy es nuestro respeto y solidaridad a Lucía, con la cual compartimos también el Senado y a su fuerza política. Teníamos varias facetas de José Mujica para conversar. Hablábamos de la transición del guerrillero al político, del MLN al MPP, del político al eventual presidente, creador del Movimiento de Participación Popular, el Espacio 609. También hablamos con Elian Quechichán sobre, bueno, el Mujica presidente, cómo era, con el gabinete, con sus ministros. El Pepe Mujica y los medios. El Pepe Mujica entrevistado, el Pepe Mujica frente y el Pepe Mujica combativo muchas veces con sus entrevistadores y dispuesto a dar la batalla mediática, la batalla política. Y tenemos a uno de sus entrevistadores más famosos en línea, Sapo. Yo creo que Pepe Coloquios, el libro Pepe Coloquios, el revuelo que generó ese libro, yo creo que todavía quedan pasajes de ese libro que hoy día harían enrojecer a más de uno, porque... Y el propio Alfredo nos va a contar cómo fue el proceso de creación de ese libro, pero sobre todo las repercusiones que tuvo, ¿no? En un momento donde Mujica era, y de alguna forma, de amianto, es decir, nada, no le entraba ni una bala, por más que dijera cualquier cosa y por más que se conocieran muchas declaraciones que generaron tirria en varios frentes. Alfredo, ¿cómo andás? Bien, esperá que bajo el altavoz, porque si no me van a escuchar mal. Ahí mejoró. Está acoplando, como dirían. Ahora no. Ahora no. No, está todo. Bueno, Alfredo, nada, queríamos entrar. A ver, el Mujica Boom Editorial, digamos, tiene muchas miradas, pero nos interesaba hablar contigo, porque yo creo que Pepe Coloquios fue el libro que más cosas generó, por lo pronto a nivel local, pero también cruzó, digamos, el charco y tuvo repercusiones en Argentina. ¿Cuándo nació la idea de esa charla larga con Mujica?
Mira, en realidad fue después de... Él estaba en campaña electoral y fue un acto fallido en Argentina, que él había ido y hubo lío allá entre los frentistas en Argentina y al final no habló, no se hizo el acto, y él vuelve y en el Palacio informa de lo que había pasado y eso, y ahí me le acerqué y le digo, vos viejo, quiero hacer un libro contigo, pero hablar no de las cosas coyunturales, sino de tu visión de futuro. Porque ya yo le había seguido mucho, había empezado a seguirlo mucho en los actos, diferentes actos, discursos, etcétera, y lo desgrababa, o sea que tengo Mujica en el ADN, prácticamente, porque me escuchaba los discursos y después los desgrababa y los editaba, o sea que, viste, tengo Mujica el cubo. Le dije eso y el loco dice, bueno, vamos, venite por la chacra los lunes de mañana que estoy más tranquilo. Y en junio de ese año, estamos hablando del año 2009, ¿no? Cuando ya era candidato a presidente. El año de la campaña electoral, digamos. Exactamente. Y empecé a ir todos los lunes de mañana hasta allá, hasta Rincón del Cerro. Nos juntábamos solos en algún lugar, en algún galpón o en algún rincón ahí de la chacra. Yo lo describo en algún momento nos metemos en un galpón, agarra 2 baldes, una arpillera rosada y otra, las tapa y sentate, los 2 sentados en un balde cada uno, viste, hablando. Bueno, y ahí empezamos, estuvimos durante 14 veces, fueron las charlas con Pepe, todas las mañanas, hasta la última que había sido ya cuando, como es el compromiso era de que no iba a salir el libro hasta después de las elecciones internas, ¿tá? Porque yo no quería que el libro incidiera en la interna frentista, de la ¿no? interna del frente, exacto. Exacto. Y bueno, y así fue, hicimos las charlas hasta que al final, cuando se definió de que él era el candidato, ganó las internas y eso, tuvimos la última charla, un día de lluvia, ahí entré en la cocina por primera vez, siempre había sido fuera, había sido en el galpón o en una casita que tenía al lado, esa vez entré en la cocina y me dijo, ya está, ¿no? Ya liquidamos, no tengo más tiempo para esto, ¿no? ¿Viste? Como era él, me cortó. Bueno, estaba la última, le digo, tuvimos la última charla y bueno, y de ahí empecé a editar el libro, ¿no? Que en principio iba a ser por temas, y era imposible, yo lo explico en el prólogo, era imposible cortar temas, y entonces lo mandé en bruto, las charlas tal como fueron, y bueno, y así salió Pepe Coloquios. A ver, ¿cuál fue? Hubo un adelanto, me imagino que habrá sido, no sé si fue en Voces, un adelanto, fue en Búsqueda, buscando otra repercusión, pero ya desde el Vamos generó, y estábamos hablando justamente, de rumbo a las elecciones. Me acuerdo de los comentarios sobre los socialistas, sobre Sí. los peronistas. Mirá, a ver, contame. lo cómico fue, yo hice un adelanto en Voces, de algunas partes fundamentales, y sin pena ni gloria. Incluso lo más cómico fue que cuando yo le entrego el manuscrito a Edmundo Canal, el que fue fundador y director de Fin de Siglo, que es mi editorial, lo le digo, ¿y qué te pareció? Y dice, y nada nuevo, me dice. No, a mí tampoco, digo. Porque los dos conocíamos mucho el pensamiento Mujica, entonces no nos sorprendió. Una semana después, Búsqueda, después me enteré cómo fue la interna en Búsqueda. Paulino estuvo toda la semana chequeando a ver si alguien publicaba algo sobre el libro, aparte de Voces, nadie publicó nada. Y él mismo hizo una síntesis de las partes que él le consideró más jugosas del libro, y o sea que una semana después sale Búsqueda, y simultáneamente en La Nación sale una nota de Nelson Fernández sobre el libro. Y ahí estalló Troya, ¿no? Porque no me olvido más, ese jueves, desde las 6 de la mañana, en que empezó a sonar el teléfono de mi casa, el teléfono de la oficina, mi celular, hasta las 9, 10 de la noche de ese día, no paré de hablar con medios, porque los argentinos, que son expertos en armar
tormentas en un vaso de agua, hicieron toda la parte de Argentina como que era la parte fundamental, y la parte de Argentina era muy pequeña, incluso lo interpretaron para cualquiera, ¿no? Porque diciendo que eran burros y que no sé qué, y era todo el contrario, hicieron todo al revés de lo que realmente decía el libro. Y bueno, y ahí explotó el tema del libro, y ahí surgió también aquel famoso, aquellas palabras de Tabaré Vázquez pocos días después en Nueva York, cuando le preguntan, y él dice, Mujica es candidato, no sé cuánto, estoy de acuerdo, pero algunas veces dice estupideces. Sí, claro. Y ahí, que el presidente en ejercicio diga del candidato por su propia definición política que dice estupideces fue un masazo, ¿no? Fue un quincho mucho mayor de lo que jamás esperé que ocurriera, porque el objetivo del libro era dar a conocer el pensamiento de Mujica en profundidad y no los titulares que salían de Mujica 2x3. Y respecto a eso, en esa búsqueda que tenías con el libro, si tenés que sintetizar, bueno, cómo era el pensamiento de Mujica respecto al futuro, ¿con qué te quedaste? En que en realidad tenía una visión sobre el tema demográfico, por ejemplo, Uruguay. Él veía el tema demográfico del Uruguay como un problema mayúsculo y el problema de la educación como un problema mayúsculo, que sigue siendo hasta el día de hoy lo mismo, ¿no? Ya tenía una visión. El libro cumple 15 años, se va a reeditar, aparte, dentro de 2 días sale la edición del Pepe Coloquios, ampliada con unas entrevistas posteriores que hicimos con él, así que los que no lo leyeron van a tener oportunidad de leerlo. Bien. Pero el tema es, yo creo que más que nada lo que pensaba era en la gente, ¿no? En la juventud, en la gente, es decir, tenía una visión mucho más profunda de lo que y no tenía respuestas, él lo que tenía era muchas preguntas, ¿tá? Yo creo que a Mujica no se le puede definir. Yo creo que si hoy van a tratar de ponerlo como una especie de ícono, ¿viste? Embalsamarlo como el embalsamaron a Lenin y hacer un ícono, el pobre viejo revive y los agarra a patadas, ¿tá? Porque en realidad es la antítesis de eso, ¿tá? El viejo tenía la capacidad de hacernos pensar, de hacernos calentar, o de entusiasmarnos o hacernos llorar con diferentes expresiones, pero sobre todo tenía la capacidad de hacernos pensar, me parece. Yo creo que el fondo de su legado es ese, ¿no? No dogmático y hacernos pensar el futuro, que me parece que eso es clave, ¿no? Que ojalá podamos seguir esa huella, ¿no? Alfredo, aún común, ¿dónde? Sí. No, te iba a preguntar, porque, claro, está la historia de este libro, está el Mujica fuente, el Mujica animal mediático. ¿Se va el último político sin cassette, sin filtro? Digo, porque hoy mirás y claramente pertenecía a una generación que tenía otro trato con los medios, que tenía otra forma de decir las cosas. A veces uno mira al político promedio uruguayo actual y lo notás mucho más cauto, mucho más coacheado, con mucho miedo al qué dirán. Y acá estamos hablando de la historia de una nota que te dio él, extensísima, una serie de notas, donde ardió Troya y fue absolutamente impune, ¿no? En su momento fue un escándalo tremendo, pero después hasta te diría que la gente le terminó valorando eso. Sí, mirá, 2 cosas. Impune no fue, porque le pegaron mucho. Y bueno, y a mí ni te cuento, ¿no? Yo pasé a ser un operador de la calle, viejo herrerista, traposo, palabras de mierda. Ahí le sacaste el frente a Voces. No, ahí quisieron boicotear Voces. No, Voces del Frente se llamó hasta que dejaron el nombre libre, porque el primero fue Voces. ¿Ah? No, el tema es que ahí diciendo incluso, mira, yo me acuerdo que yo escuché muchísimos discursos de Mujica, y el único discurso que vi, el primer discurso que vi leer a Mujica fue en Minas, cuando lee una carta hablando de cómo un periodista con careta de compañero, o sea, yo, lo engañó y no sé qué, y lo otro, ¿no? Y leyó esa carta. Después me confesaron que no le había escrito él, ¿no? Le había escrito Bernaza, y lo leyó, porque las presiones internas fueron tan grandes que el viejo salió a decir eso, y a mí me pegaron de todos colores, ¿no? Porque los socialistas quedaron muy calientes, los comunistas también, todo el mundo quedó caliente, Tabaré ni hablemos. Pero una semana después
en búsqueda, Mujica le reconoce a Tulbovich que dice, bueno, yo hablé cosas que no tenía que haber dicho, pero lo que dice el libro es verdad. Claro. Y después me enteré que el MPP muchas veces lo usaba para reclutar gente. Decía, ¿querés conocer a Mujica? Toma, le daban el libro. O sea que tuvo su contra y sus a favor. Pero en ningún momento te dijo, déjame ver lo que dije, no. Dale, va. No, jamás. En ningún momento, ni bola. ¿Vos tenés que él ha leído alguno de los libros que hicieron con él? No leyó ninguno. No controló ninguno. Sí. No, en ningún momento. Además, yo te hablo de arriba de la mesa, ¿viste? No, de engaño nada. Él sabía perfectamente bien lo que estábamos viendo. Claro. Pero claro, en la situación se estaba jugando la presidencia. Y yo opté ahí por callarme la boca, no decir nada hasta que no pasaran las elecciones, ¿viste? Porque me parecía que era mucho más importante el triunfo electoral del Frente que quedar yo como, ay, me persiguen, soy la víctima. No, anda a pasear. Ahora, la pregunta que me hiciste inicialmente, Jorge, fue que si es el último sin filtro, sin cassette, político sin filtro, sin cassette. Yo espero que no, porque yo creo que le hace mucho bien a la política que los políticos no tengan filtro, que sean honestos. Yo creo que sea transparente. Vamos a entendernos, la calle Pou mucho filtro tampoco tiene, ¿no? Ha dicho cosas, no se cuidan tanto, ¿tá? Y yo creo que Yamandú, con su forma de ser, o el Pacha mismo dice muchas veces cosas que... No, yo creo que no sé qué terminaron. Lo que pasa es que el nivel de Pepe va a ser difícil lograrlo, ¿no? Del punto de vista... Tiene mucha lectura. El viejo tenía mucha lectura y mucho pensamiento atrás, ¿viste? Y por trayectoria, por edad y por la gente que conoció. Entonces, el nivel intelectual que tenía Pepe... Yo creo que no lo tienen los políticos hoy actuales, ¿no? Claro, eso de poder lanzarse a debatir sobre cualquier tema con mucha altura, bueno, y si incluimos la falta de filtro, pongo a Valle, a Jorge pero Valle. Claro, Valle, pero pará, la calle Padre, vamos a entendernos, son políticos de formación que Pepe es de esa generación, ¿tá? Ni siquiera Tabaré lo hacía eso, ¿tá? Y Danilo hablaba de economía en general. Otros temas mucho no incursionaba. No, yo espero que no, porque le haría muy mal a la política que perder esa especie de político sin filtro. El político sin filtro es el político honesto, que dice lo que piensa. Y yo creo que es muy sano decir lo que piensa, más allá del costo político que pueda pagar por eso, ¿no? Y mirá que a Pepe le cobraron, le cobraron cosas, de todo punto de vista. De la izquierda y de la derecha, ¿no? De todos lados le cobraron y van a seguir cobrando cosas. Pero yo creo que enriqueció la política ese tipo de actitud. Mira, yo me acuerdo que yo conocí a Pepe Mujica el 17 de marzo de 1985, 3 días después de que había salido de la cárcel. El 14 de marzo salieron los últimos presos, que eran los rehenes, hicieron una conferencia en Conventuales, y el 17 de marzo en el club... en el Platense, se hizo un acto y Pepe fue el orador. Un discurso espantoso para mí, ¿viste? Este viejo que habla, más hablaba medio campero, medio, ¿viste? Es decir, una cosa y además uno esperaba un discurso revolucionario y no sé, ¿viste? Eran los Tupa, viejo, ¿viste? Que habían estado... Una cuestión de armonía la frase más famosa fue: somos el palito de la colmena, nosotros los viejos somos el palito de la colmena. Y muchos de los que estamos ahí, la mayoría éramos jóvenes, relativamente, 30 años, una cosa así, como que no entendimos bien a dónde apuntaba, ¿no? Y yo mirándolo en perspectiva, hoy me di cuenta que ese día Mujica dejó nacer a Pepe, ¿tá? Y después se volvió el comunicador que se volvió, que incluso hay que darle un mérito, un reconocimiento al ñato Fernández Huidobro, porque el heredero de Sendik, una vez muerto, en la dirección del MLN y de los Tupa, era Fernández Huidobro, sin duda. Pero Fernández Huidobro sabía que despertaba mucha resistencia. Sí. Era un ácido hijo de la madre, viste, que era caer en las fauces del ñato era complicado, ¿no? En la polémica. Y él da como un paso al costado y Mujica pasa al frente y porque tiene un nivel de comunicación que, bueno, de ahí lo vivimos todos, ¿no? Ha sido
maravilloso la capacidad de comunicación del viejo, ¿no? Bien. Pero yo creo que viene por ese lado. Bueno, Alfredo, gracias por estos recuerdos. Un placer. Y por favor, sí. Rescatar el antidogmatismo de Mujica, ¿tá? Y la libertad, son las dos cosas. ¿Tá? No se puede hacer un ícono. Vos lo que no querés es que hagan la estatua en mármol. Vos estás en contra de la estatua en mármol. Totalmente, ni en mármol ni en nada, no hay estatua. Pepe es Pepe, ¿viste? ¿Tá? El cine estatua, y va a seguir siendo grande. Lo vamos a extrañar en pila, bien. La verdad, lo vamos a extrañar en pila. Un abrazo grande, Alfredo. Abrazo, que pasen bien. Arriba. Vamos a hacer una tanda y vamos a seguir conversando con personas y personalidades de la política uruguaya para tener las primeras reflexiones sobre el fallecimiento de José Mujica. Vamos a hablar con quienes lo trataron mano a mano políticamente. Y si bien estaban en la vereda enfrente, terminaron queriéndolo, aceptándolo y tomándolo como uno de los suyos, si se quiere, ¿no? Porque si algo tenía Mujica también, es que por momentos podía perfectamente pasar por un intendente caudillo del interior, ¿no? Era una de sus características. Bueno, sus raíces, porque las conversamos hoy al aire, ¿no? Exactamente. Cultivó una gran relación con los intendentes blancos en su momento. Sería que recordar aquellas idas a tomar mate con el guapo Larrañaga del Campo, por ejemplo. Las podemos recordar después de la pausa, cuando hablemos también con algunos dirigentes nacionalistas de esa época. Ya volvemos con esta transmisión especial por el fallecimiento del expresidente José Mujica. Seguimos con este programa especial tras conocer la noticia de fallecimiento del expresidente de la República, José Mujica. Y ahora vamos a escuchar la palabra de otro expresidente que tuvo la deferencia de atendernos en este día. Estamos hablando del doctor Luis Alberto Lacalle, a quien le damos las buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Lacalle. Muchas gracias, encantado, le doy mi opinión. El presidente Mujica, su vida tiene dos capítulos claramente diferenciables. El primer capítulo del pasado cercano, no es el momento ahora de opinar. El segundo capítulo, cuando él acepta las reglas democráticas y se convierte en un líder popular, es el que merece nuestro reconocimiento ante su muerte, nuestro homenaje. Él y la gente que lo acompañó, que merece que le mandemos nuestro pésame. Gracias. Bien, le agradecemos mucho, sabemos que tiene poco tiempo. Saludos y gracias por atendernos. Chao. Había quedado justamente el expresidente en un mensaje corto que quería dar tras conocerse el fallecimiento de Mujica. Y seguimos con este programa. Hay mucho mensaje, obviamente la gente de a poquito está reaccionando a la noticia, dando sus opiniones, sus recuerdos. Mucha gente que decide contar su primer contacto con Mujica, con la forma de expresarse, el momento en que se enamoró de su retórica o de su forma de mirar el mundo. Sus alegrías con Mujica, sus enojos con Mujica, tanto los oyentes que sean eventualmente votantes frente amplistas como los que no. Como los que no. Exactamente. Y a ver, teníamos ahí la palabra de uno de sus adversarios políticos, que fue el expresidente Luis Alberto Lacalle. Claro, recordemos que en el caso de Lacalle Herrera compitieron en el balotaje en el 2009, ¿no? En la elección en la cual se termina convirtiendo en presidente de la República José Mujica. La relación con los intendentes blancos del interior del Uruguay fue distinta, ¿no? Porque ahí tenés una relación que por un lado tiene una rivalidad política absolutamente directa y entendible, que es que vas a una elección y sos competidor. Pero Mujica también, desde su lugar como presidente, quiso cultivar otro tipo de relacionamiento con los intendentes del interior. La mayoría, ya lo saben, son intendentes blancos. Y ahí fue una figura importante con el Congreso de Intendentes, los distintos dirigentes blancos de peso. Ahí, por ejemplo, tenés a Sergio Botana, Nicolás, que es uno de los intendentes blancos que en aquel momento de la presidencia de Mujica le tocó hacer mucho diálogo con el presidente y con los otros intendentes, juntar posturas, ver cómo era el diálogo de Mujica
con esos intendentes, con esos nacionalistas. Tenemos a Sergio Botana en línea. ¿Qué tal, Botana? ¿Cómo están? Bueno, viviendo con tristeza una noticia que ya sabíamos que iba a ocurrir, pero que igual que igual no genera ese estado de recogimiento, de tristeza. Es así, tuvo con los intendentes todos, con los del partido que fuera, tuvo una relación, una linda relación, donde además conseguimos cosas concretas. Terminamos con la guerra de las patentes, que era un problema brutal de convivencia entre los gobiernos departamentales que no nos permitía avanzar en nada. Eso nos permitió la constitución del SUSIBE dentro del Congreso de Intendentes, nos permitió tener un respaldo con el cual pudimos ir a los bancos, los gobiernos departamentales, a comprar maquinarias, a tener respaldo para hacer obras de enjundia. Pudimos con él solucionar el tema del alumbrado, extender el alumbrado a todos los barrios, llegar a todos lados, y hacerlo de modo más respetuoso desde el punto de vista ambiental, con menor consumo, y con esos ahorros pudimos pagar una deuda que teníamos los gobiernos departamentales con UTE, que además era una deuda indeterminada. Entonces nosotros teníamos unos números, la UTE otros, por lo tanto la validez de nuestros balances era espantosa. Esas y varias cosas más, como el reconocimiento al liderazgo de los intendentes en cada departamento, y la disposición de trabajar juntos en temas nacionales. La verdad que tuvimos una preciosa relación los intendentes en ese tiempo. A propósito de eso, Botana, estaba usted al frente de su primer periodo como intendente de Cerro Largo en ese momento. Esa cercanía que se gestó con Mujica, ¿era algo que de alguna forma venía dado porque ya se veía la forma de ser de Mujica, o fue efectivamente algo que se construyó primero desde la desconfianza por la adversidad política y luego, bueno, se fue cimentando a partir de las distintas reuniones que fueron teniendo para solucionar, por ejemplo, el tema de las patentes? Sí, los gobernantes locales no tenemos adversidades, queremos el bien de nuestros departamentos y y estamos siempre dispuestos al diálogo para el bien del país y para el bien de cada municipio, de cada lugar. Digo, somos integrantes de un ejecutivo más pequeño, de distinto nivel, pero el ejecutivo siempre tiene que tratar de andar bien, de nunca trancar nada. Es la lógica de la construcción contra la lógica de la división, es el sumarse, y de verdad que Mujica interpretó muy bien esa actitud, y bueno, y nosotros también, y pudimos dialogar siempre. Los intendentes siempre tienen buenas relaciones con los presidentes. Ahora ese fue un periodo de avances que no sé si hubo otro. Y ahí con los dirigentes frente amplistas, porque muchas veces ahora nos estamos quedando con esa sensación de que es área metropolitana versus interior, de que a veces da la sensación de que hay algunos puentes cortados en el diálogo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, hay momentos de mucha tensión. La figura de Mujica ahí como dialoguista, como negociador, ¿a los blancos les hizo la diferencia en el interior del país? A nosotros pero el Congreso de Intendentes es así, somos todos colegas, tenemos los mismos problemas, y de verdad que Mujica supo comprender nuestras dificultades y nuestros desafíos y lo que estábamos dispuestos a dar para ir adelante. Yo creo que fue una época de fermental, porque fue un tiempo de diálogo en el cual además hubo concreciones, no infinitos diálogos para después llegar a soluciones que nadie respetaba. Esa vez llegamos a soluciones que todos respetamos y en el que cuidamos que nadie saliera mal. Fue de verdad un
tiempo de concreciones fundamentales. Y después, pero mire que, pero con Mujica no solo en ese tiempo, porque después todos hemos seguido el relacionamiento y la reforma de la seguridad social que vivió el país en este tiempo, tuvo una buena mano de Mujica, que sabía que el país tenía comprometida su estabilidad en el futuro si no hacía esa reforma, y de verdad que dialogó y nos dio una buena mano. Y después y en lo que fue la inserción del país, que la calle Pou buscó tanto cambiarla y mejorarla, es simbólico el viaje de Mujica con los presidentes a la asunción de Mujica con Sanguinetti, y el presidente, la calle Pou a la asunción de Lula, una cosa que fue un mensaje a América, al mundo, un ejemplo del Uruguay, pero además el diálogo permanente con Lula para mejorar la inserción internacional del Mercosur, todo, pero del Uruguay en especial. Lula vino acá a hablar con nuestro presidente, fue una actitud que de verdad hay que tener memoria de ella, y Mujica fue el que impulsó eso, ¿no? Botana, pensando en la figura, en una de las aristas de la figura de Mujica, que es el Mujica caudillo, ¿no? Caudillo en el sentido de una persona con, digamos, una llegada a lo popular muy grande. Claro, y se lo podría emparentar con un intendente blanco del interior, ¿no? Pienso en Botana, pienso en Larrañaga, o sea, pienso en esa gente que tiene esa forma de hacer política entradora, que llega desde otro lado a la gente. ¿En eso también los emparentaba? Pero ¿por qué entradora? En realidad a veces comprensiva y jugada. Bueno, incluso eso obviamente también. Sí, sin filtro. Por supuesto. Pero claro, sí, y en eso también pesa el origen político de Mujica, ¿no? Claro, sus inicios con Erro. Claro. Él era Mujica venía era un hombre que venía del herrerismo, no venía del mismo lado que yo en el partido, pero venía de una vivencia de ese tipo en el momento de su aprendizaje de la política, y después pasó por ese tiempo en el que no solo no creyó en la democracia, sino que la combatió, pero después también, después de todo el tiempo de la cárcel, también y después de un primer periodo de democracia sin participar de ella, después entró al sistema y con fuerza. Bueno, se habrá entrado con fuerza que llegó a ser presidente de la República, pero imaginémonos el daño que podría haberle hecho a la democracia un hombre del magnetismo y la popularidad de Mujica si hubiera estado fuera del sistema. Entonces, en ese sentido también tenemos que valorar esa actitud de comprometerse con un partido, de meterse adentro del sistema. Le tocó perder elecciones también. Le tocó momentos en que su grupo no fue el mayoritario en el que mandaban, y le tocó vivir rechazos también, y sin embargo se mantuvo siempre dentro del sistema después que decidió estar en él, ¿no? Bien. Sergio Botana, muchas gracias por estos minutos, por atendernos. El agradecido soy yo. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Seguimos con las repercusiones del fallecimiento de José Mujica. Decíamos de mensajes de la gente que también tiene ganas de expresarse. No sé, Jorge, cómo viene. Y bueno, te puedo pasar alguno. En realidad te voy a leer, Sapo, el mensaje del expresidente Julio María Sanguinetti. Bien. Que se comunicó a través de sus redes sociales. Dijo lo siguiente, se los voy a leer textual.
Nuestro profundo pesar ante el fallecimiento de Pepe Mujica, con mis condolencias para Lucía y el Frente Amplio. Con él tuvimos tiempo de enfrentamiento y en los últimos años, horas de sembrar concordia y tolerancia. Nos fuimos juntos del Senado, hicimos un libro de diálogos y hace pocos días celebramos los 40 años del retorno de la democracia con el presidente Orsi y todos los expresidentes en la Casa del Partido Colorado. Me quedo para siempre con esa imagen y nuestro último abrazo. Ese es el saludo que le dejó el expresidente Julio María Sanguinetti. Pues tenés algún otro jerarca que se ha comunicado últimamente. Por ejemplo, Jorge Díaz, el prosecretario de Presidencia. Perdón, antes de entrar ahí, nosotros lo vemos muy desde acá en el tiempo, ¿no? Pero si lo pensás en la dimensión histórica que tiene ese encuentro y la relación que terminaron cultivando Sanguinetti y Mujica, es algo increíble. Es increíble. Sí, claro. Yo creo que es lo que... Sanguinetti redacta el estado el proyecto de guerra, de estado de guerra interno, estado de guerra. ¿no? Con Mujica, si no me equivoco, ya preso, y o sea, así de enfrentados estaban en ese momento, en esos años. Y 50 años después terminan celebrando juntos. Participando de libros juntos, participando de eventos a propósito de justamente celebrando la democracia. Es una historia realmente impresionante. Que a mí me parece que está bueno detenerse en eso, porque es virtud de ellos el hacer eso, o ya hay un mandato que en parte ellos forjaron de que sos expresidente y tenés que estar por encima de cualquier rencor previo. Pero ese mandato en algún momento se construye. Y ellos lo están construyendo ellos. También son actores claves en construirlo, ¿no? Por sus propios gestos. No es que vos saliste de la dictadura y la democracia estaba dada y no se iba a quebrar nunca más. No, es algo que vas poniendo, ¿no? Ladrillo sobre ladrillo. Y ahí, más allá de todo lo que se puede discutir a propósito del proceso de salida y cómo ha sido la democracia en Uruguay para adelante, los dos pusieron lo suyo, con sus propias convicciones, cambiando algunas cosas, otras manteniéndolas, pero los dos pusieron de lo suyo en ese proceso. Obvio, después también está la sociedad, el resto de los actores, los partidos políticos en sí mismos, más allá de las personas, pero a ellos les tocó ser muy protagonistas, más allá de los partidos y más allá de lo que pasó después. Sí, les iba a leer algún mensaje más, pero si les parece, hacemos una pausa y después seguimos un poco con esta transmisión especial por el fallecimiento del expresidente José Mujica a sus 89 años. Fácil desviarse. Cae la noche en Montevideo, señal de que se nos viene el invierno lentamente. Datos sobre el cortejo fúnebre de José Mujica. Estos se están publicando por estas horas en los diferentes medios. Ya habíamos avanzado algo, que efectivamente iba a ser a partir de las 10 de mañana, en la mañana, desde la Torre Ejecutiva. Ahí va a iniciarse el cortejo fúnebre, que va a tomar 18 de julio, va a pasar por la sede del MLN de esta Narvaja, va a ir después hacia la calle Mercedes, sede del MPP, pasa por la calle Colonia, sede del Frente Amplio, es decir, estamos hablando de pocas cuadras de distancia, ¿no? Sí. Ahí va a haber 3 paradas. O sea, Torre Ejecutiva, sede del MLN, sede del MPP, sede del Frente Amplio. Claro, y ahí sí va a haber que intuyo que es donde la gente se va a arrimar en mayor cantidad, va a pasar por Avenida Libertador rumbo al Palacio Legislativo. Va a llegar el cortejo a las 12 del mediodía. Mucha gente ya se anticipaba que iba a hacer presencia masiva en ese pasaje por Avenida Libertador. Diferentes colectivos que van a elegir ese punto para hacer su despedida. Te leo, Sapo. Sí, un detalle importante es, llegaría, se prevé, al Palacio Legislativo a las 12 y después empieza el sepelio se lo velaría el velatorio por 24 horas. Ahí va, se lo vela por 24 horas, lo cual podría llegar a dar cierto margen para que, personalidades extranjeras que quieran venir
tengan tiempo de organizarlo de urgencia. Exacto. Si transcurriera todo en las próximas horas no daría el tiempo. Sí, les leo una nota que armó Montevideo Portal en base a las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro, que dio una rueda de prensa hoy anunciando que se decretó el duelo nacional. Duelo nacional hasta este viernes por el fallecimiento del expresidente Mujica. Vine a poner una de las firmas más tristes de las que me ha tocado hacer, dijo Carlos Negro. Habló un poco de su relación con el exmandatario, de lo que significa, la relevancia que tiene la figura del expresidente José Mujica, y explicó que va a haber un protocolo especial para recibir jerarcas internacionales en los próximos días. Les leo textual. Sabíamos de la necesidad de preparar un operativo que diera tranquilidad y la organización suficiente para lo que va a ser la presencia de muchísimos periodistas, delegaciones internacionales, presidentes, expresidentes, dirigentes políticos y otro tipo de personalidades que van a llegar al país, a las cuales hay que darles la comodidad y tranquilidad del Ministerio del Interior, dijo Carlos Negro. La normativa dice que en caso de la muerte de un expresidente, el Poder Ejecutivo deberá decretar honras fúnebres con las solemnidades previstas en la reglamentación respectiva, dando cuenta del Poder Legislativo. Y una de las cosas que se cuenta como honra fúnebre es el pago de los gastos del sepelio con a cargo del Tesoro Nacional. La Asamblea General en el Palacio Legislativo ya hizo el anuncio de que suspendió todos los eventos programados en la sala del Palacio Legislativo hasta nuevo aviso, ya que el velatorio, como dijo Nico, va a ser largo y va a estar dándose en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo. Esto va a comenzar mañana sobre el mediodía y podría extenderse hasta el jueves incluido, con este operativo que decía Negro, ¿no? De que haber un operativo de seguridad para permitirle a los jerarcas que quieran venir de otros países, en ese lapso de lo que dure el velatorio, para que tengan la tranquilidad de venir al sepelio. Hay que ver, después seguramente haya eventualidades que no estamos manejando, de manifestaciones más espontáneas que puedan suceder, vinculadas a lo artístico, por ejemplo. Me imagino que esas cosas van a pasar en esas 24 horas de velatorio de Mujica, cosas que van a estar por fuera del protocolo. Siendo el velatorio de José Mujica, tiene que haber cosas por fuera del protocolo, si no, claramente, ¿no? Tiene que haber algo espontáneo. Claro. Si no, no sería el velatorio de Mujica. Después nos iremos enterando, ¿no? A lo largo de estas horas. Mujica previó este momento y dejó algunas disposiciones. Por ejemplo, disposiciones con respecto a cuál va a ser el futuro de la chacra, por decir algo, ¿no? Sí. Y nos iremos enterando de esas cosas a medida que vayan pasando las horas y nos enteremos cuál era la última voluntad de Mujica. Sí, dejó poco librado al azar, nos decían, ¿no? Sabiendo que la hora se venía, dejó atada la mayor cantidad de cosas posibles. Así que, bueno, con el correr de las horas nos iremos enterando. Algunos mensajes, si les parece, de los que estuvieron llegando en las últimas horas, en realidad. Muchos mensajes. Porque esto arrancó para que está agarrando ahora y seguramente siga con 3-0 y seguramente mañana esto prosiga y la radio, de una forma u otra, va a hacer un seguimiento del velatorio. Pero las primeras repercusiones, nos enteramos al aire, o sea, Nico me muestra el tweet de Orsi. Estábamos saludando la captura de ese momento en que yo digo que estábamos saludando a la gente y tuvimos que cambiar por completo el programa. El momento, ya te vas a acordar, Sapo, en el momento que te enteraste que falleció el expresidente Mujica, te lo vas a acordar porque dijiste buen día, Nico te miró y ya se terminó todo. Algunos mensajes, por ejemplo, leemos algunos al 097-441-443. Por ejemplo, Laura manda una foto que seguramente el Sapo se acuerda de esta foto. Dice: del Pepe tengo muy presente la primera imagen que tuve de él. Era en los 90, yo era adolescente y vi esto en el informativo. Y la imagen es Mujica subido en ómnibus con una pancarta colgada al pescuezo y dice: hacía campaña por las empresas públicas siendo diputado. Era tan raro ver esto arriba de un ómnibus que no me olvido nunca. Bueno, era el plebiscito por el marco regulatorio de UTE y Mujica subía como hombre sándwich a los ómnibus a hacer campaña. Claro, arriba de un ómnibus, en el mano a mano. En el mano a mano, exactamente. Decía, no teníamos plata no teníamos plata y sabía que impactaba que un diputado, ¿no? Que ya Mujica, ya contamos más temprano, ¿no? Mujica cayendo la Vespa
al Parlamento, la mitología que habla de que el guardia del estacionamiento le preguntaba hasta cuándo pensaba quedarse, pensando que era un motociclista más, 5 años, si no vienen los milicos. Bueno, Mujica ya de ese momento empezó a alimentar al personaje, a sabiendas que cruzaba fronteras que otros no se animaban. Claro, ese pintoresquismo que llamaba la atención en esos primeros años del Mujica diputado, después se replicaron a nivel global con el Mujica presidente, ¿no? Claro, la gente hasta el día de hoy, claro, no puede creer. Yo me acuerdo, hay 100.000 historias de Mujica, ¿no? Por el impacto global que tuvo. Cuando apareció un jeque árabe que quería pagar $1 millón por el Fusca. ¿Te acordás del Fusca? ¿No? Sí, claro, el Fusca. Sí. Y así, de haber miles que no nos enteramos. Y que estabas de repente trabajando y escuchabas, o sea, te enterabas que había revuelo y era Mujica. Mirás la imagen. Es impresionante. Sí. Está la imagen en la transmisión de YouTube, el video del sapo enterándose. Nico me saca de contexto. Sí, saco Mujica reuniéndose con las celebridades más insólitas. El rock sapo, Steven Tyler de Aerosmith. Claro. Habla de Aerosmith. ¿No? Sean Penn. Sí. Sí, Sean Penn. O sea, mirabas y en Torre Ejecutiva. Oliver Stone no vino también en su momento. Hollywood. Sí, claro. Custurica haciendo un documental. El documental de Custurica, todo, claro. Alguien hacía recuerdo en el 097-441-443 la nota que le hicimos a Alfredo García, el autor de Pepe Coloquios, el libro, tal vez uno de los más polémicos de Mujica. Pepe y las entrevistas pasen el No Sea Nabo Never. Fue un meme antes de que existieran los memes. No Sea Nabo Never. Sí. Mujica, claro, fue meme antes de que existieran los memes. Sí, que estaba todavía la disyuntiva, si se quiere, discusión, de si le dijo no sea Nabo Never o no se haga el Nabo Never. Era no sea Nabo, quedó no sea Nabo. Porque en algún momento o Mujica o Never Araujo hicieron esa puntualización. Fue no se haga el Nabo Never, como no te hagas boludo. No, es que es una gran entrevista que tienen los dos, con una muy buena performance, en un diálogo muy franco que después termina de un poco tergiversada por la memoria popular, me da la impresión, o por lo menos las tribunas, claro, digamos, las tribunas de un lado y del otro diciendo, claro, mirá el desubicado de exacto, o mirá cómo comió aquel, ¿no? Exacto. Cuando en realidad ellos hablan mucho de lo que estaba pasando en esa entrevista y cómo Never en algún momento lo contrariaba para hacer el juego también de exigirle en lo que estaba diciendo Mujica y cómo Mujica respondía. Es una gran entrevista. Totalmente. Mano a mano espectacular. Sí. Mucha gente recuerda el mejor video del Pepe cuando le dice vos sos pan. Vos sos pan. Mucha gente se acuerda del video también que de las últimas elecciones, Mujica bailando. No sé si se acuerdan que también se viralizó. Rada. Sí, creo que era Rada, sí. Muriendo de plena. Muriendo la FIFA, plena. Ahí se metió a medio Uruguay adentro. Cuando dijo los de la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Con la cámara, y se hace que se tapa la boca con Gorsi filmándolo. Y hace cara. Y está Lucía atrás también ahí, también haciendo cara. Las audiciones de Mujica en M24 eran, ¿no? Claro, sí. Ahí nace M24, como... Digamos, se empieza a hacer fuerte con las audiciones de Mujica. Otro mensaje al 097-441-443 y hacemos una tanda. Se va a cerrar Fácil Desviarse. El Sapo ya está eligiendo una canción para cerrar esta transmisión. Esta persona pone en los mensajes: María dice: discrepo en mucho con el Pepe, pero acuerdo en una cosa: se puede vivir con poco porque vale la pena dedicar nuestro tiempo a lo que nos gusta, darle sentido a nuestra vida con pequeñas cosas. Pues está el tema de la gente que política sí, política no, te gusta, no te gusta, o capaz que ni siquiera te interesa la política, les gusta lo que decía él a nivel humano, como filósofo cotidiano. Eso es lo que más atrapa, repito, ese fragmento que pasamos en la entrevista que le hicimos a Mujica en la Chacra, ese fragmento donde filosofa sobre la juventud y sobre lo que hay que conservar y lo importante y lo accesorio. 3 millones y pico de reproducciones. Claramente no es de Uruguay. No es que todos los uruguayos lo vieron. No, es un consumo global el de Mujica. En la charla de Río más 20, entrada a YouTube ahora, ¿cuántos millones de reproducciones tiene ese discurso, esa oratoria de Mujica en esa cumbre? Sí, hacemos la pausa, Sapo, y volvemos para cerrar esta transmisión especial por el fallecimiento del expresidente José Mujica.
fácil desviarse. Último tramo de este improvisado especial que hicimos en Fácil Desviarse por la muerte de José Mujica. Gracias a todos los que estuvieron, a Alvin, a Maca, a Tanito, a César. A toda la gente de digital que a si ustedes todo entran... lo digital que están subiendo a vivo los fragmentos de entrevistas que estuvimos haciendo. Vayan al Instagram de Fácil Desviarse, vayan al Twitter de Fácil Desviarse y por supuesto en YouTube denle un likecito, compartan, hagan todo lo que saben que tienen que hacer y le dejan en los comentarios un saludo a todo digital. Sapo, sí, no, hoy perdón, la gente que está enganchando ahora y está subido. Conversamos con Fito Garcés por su trabajo vinculado al MLN, ese proceso de adaptación al juego democrático. A partir de un libro que publicó que se llamaba Donde hubo fuego, y era precisamente eso, ¿no? El pasaje del MLN, de las armas a las urnas, más allá que ese sea el nombre de otro libro. Claro, exactamente. Sí. Después tenés a Sebastián Sabini. A Sebastián Sabini, a Daniel Cayani, la joven guardia del MPP, que es de una forma la gente que se va a quedar con el legado de Mujica. Sí, ahí pudimos ver dos cosas. Con Sebastián Sabini, si no me equivoco, Cayani también era suplente en esa legislatura y después terminó ocupando la banca, pero... En el caso de Sebastián Sabini fue quien encabezó, por lo menos lideró algunos de los proyectos vinculados a esa agenda de derechos que tanto caracterizó el periodo de la presidencia de Mujica, con esa singularidad de que no era una agenda que promoviera él, sino que era una agenda que vino desde el Parlamento, desde la fuerza política y, entre otras cosas, desde la articulación que hizo con organizaciones de la sociedad civil el propio Sebastián Sabini, que era en definitiva de su sector, pero mostrando también ese cariz, según lo destacaba el propio Sabini, de presidente republicano, que no era que simplemente dejaba crecer el impulso de su propia agenda, sino que también era abierto a recibir y administrar otras inquietudes. Y en el caso de Cayani hablamos de ese sector del cual tanto se habló de en qué medida iba a poder sobrevivir o no a su máxima figura como Mujica, que lo encuentra en su muerte en el momento de mayor votación de su historia, ¿no? Claro, sí. Todo el Lianque Chichán, que me pareció interesantísimo lo que habló sobre la marca País. Ella que fue ministra de Turismo y cómo Mujica fue nuestro principal exponente internacional para vender a Uruguay. Y cómo se llevaba Mujica presidente con sus ministros, claro, ¿no? También. El tipo de diálogos que tenía. Después hablamos con el expresidente Lacalle Herrera, que, bueno, su rival, el que le disputó la presidencia. Hablamos con Sergio Botana, que estuvo al frente del Congreso de Intendentes, la relación de Mujica con los intendentes blancos cuando era presidente. Y entre todas las cosas que hicimos hoy, Sapo, te sacamos una vaca sagrada, que es la posibilidad de que el Sapo abra cada programa con una canción. Tenés tiempo para ponerte a tiro ahora. Podés tirar una canción hoy. No fue la canción de arranque del Sapo, termina siendo la canción de cierre del Sapo. No era la canción de arranque, pero está obviamente vinculada a Mujica. Y es una historia muy, muy personal, pero tiene que ver con la música y tiene que ver con el impacto global de Mujica. Concierto de Neil Young, al que puede acudir en Los Ángeles, en el Greek Theater. Imagínense, el teatro de verano es igual al teatro de verano, solamente que en Estados Unidos con otras comodidades, otros conforts, etc. Neil Young, que es el último viejo hippie vivo que se puede dar el lujo de que las cosas se hagan como él quiere, es decir, que los conciertos, por ejemplo, sean de emisión neutra, ¿no? Y para eso tiene que haber generadores a base de energías renovables. Hace que se cambie toda la cantina del teatro, como en el teatro de verano, que vas, te compras un chorizo, no sé qué, y tienen su servicio de gastronómico. Hizo que cambiaran todo el servicio gastronómico y que solo se sirviera comida que era orgánica, plantada por productores de la zona. Y en cada punto del país donde recorría, o sea, la comida que se vendía tenía que ser de productores de la zona. Fuimos ahí, hicimos una cola, compramos, y hay unas mesitas ahí afuera, nos sentamos ahí con Ana, y se sientan 3 viejos hippies, 2 viejos y una vieja hippie con remeras batik y todo el prototipo, pelo canoso largo. Estamos comiendo y nos preguntan, ¿de dónde son? De Uruguay. Uruguay. Pepe Mujica. Y empiezan a poco menos que a querer abrazarnos y besarnos porque conocíamos de primera mano a Mujica y ellos conocían muy bien su historia vinculada a la chacra.
Mujica, un chacarero, farmer, ¿no? Estaban consumiendo esos productos orgánicos de huertas locales y se encontraban con uruguayos que tenían como presidente, ellos pensaban que todavía seguía siendo el presidente Mujica, como que era eterno. Es decir, a ese punto llegó. Entonces yo a Mujica lo voy a recorrer como el último hippie. Antes que nada, más allá del presidente de la República. Y vamos a escuchar una canción de Neil Young que justamente tiene en su título una forma que se le decía a Mujica, que era el viejo, Old Man. Con eso nos despedimos.